Saludos República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean ustedes a Ruta de Actualidad, de nuestro encuentro de todas las noches. La mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de esta planta televisiva que cubre palmo a palmo la geografía nacional, donde podemos ser apreciados gracias a la magia del satélite, así como también a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Usted es la parte más importante de esta relación, que tiene casi 20 años y donde el principal compromiso, el norte y la guía, es el de criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga. Todo eso dentro de una plataforma de respeto tanto al televidente como a nuestros invitados e invitadas que son los protagonistas fundamentales de las informaciones. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire, recordando que si algo a usted le gusta o no le gusta de este programa, tiene formas directas, muy específicas de dejárnoslo saber. Esas van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, así como también el teléfono, el celular de un servidor que está a disposición de cada uno de ustedes para que si hay algún tema en específico, una circunstancia o situación que esté afectando su comunidad, pueda usted dejárnosla saber y en la certeza de que luego de la comprobación periodística vamos a poner todo nuestro empeño para que la misma sea subsanada, usted pueda contar con esa herramienta. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Entrando en materia, amigos y amigas que nos acompañan, el Procurador General de la República ha advertido que liberar a los imputados del caso Odebrecht obstaculizaría las investigaciones. Palabras de Jean Alain Rodríguez, quien advirtió que dejar en libertad o sin ninguna coerción a los 10 imputados del caso Odebrecht que apelaron la medida impuesta por el juez Francisco Ortega Polanco obstaculizaría la continuidad de las investigaciones. Destacó que ese riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia al emitir la medida cautelar de prisión preventiva para 8 imputados, arresto domiciliario para 2, así como garantía económica e impedimento de salida para los 3 legisladores involucrados. El procurador dijo esperar que los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht resulta indispensable mantener en prisión a los imputados que han apelado la sentencia judicial. Amigos y amigas que nos acompañan, yo discrepo del magistrado Procurador General de la República, Jean Rodríguez, en ese planteamiento. Él, como abogado en ejercicio, sabe que la coerción lo que busca es evitar que los encartados puedan distraerse, puedan evadirse del proceso. Es una medida que se toma en virtud al arraigo que puedan demostrar y a la peligrosidad de fuga que puedan manifestar él o las personas encartadas. En tal sentido, si hay suficientes presupuestos de arraigo, esas personas no tienen que tener la coerción mayor, que es decir, la séptima que establece el Código Procesal Penal, porque hay otras medidas, la misma presentación periódica, el brazalete de localización, etcétera, que se pueden tener y no necesariamente hay que apelar a la última, al apremio corporal, que en nuestro Código Procesal Penal, que es garantista, la pone como la última de las opciones. Entonces, no es verdad que salvo Bernardo Castellanos, que es el que está fuera del país y no volvió pese a que dijo que iba a venir y se ha tenido que emitir captura, orden de captura por parte de la Interpol, ninguno de los que están en el expediente representa peligro de fuga. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
La medida de coerción de prisión que se tomó contra estos 8 encartados tiene que ver en el populismo judicial. Y eso no significa que ellos puedan ser encontrados culpables si el proceso llega a la fase de fondo, porque ahora se va a instruir. Lo que pasa es que cuando usted ve gente enferma como César Sánchez, teniendo que ir de la cárcel a la clínica a recibir asistencia médica, usted le dice, pero había necesidad de eso. Y si se le muere este imputado, Dios lo libre de mal, pero está enfermo, se iba a mandar, se iba a evadir del proceso. Ah, que usted me dice, bueno, pero es que pueden distraer las pruebas. ¿Y para qué entonces está la vigilancia del Ministerio Público? O sea, póngame usted. O sea, son tan débiles las estructuras de vigilancia que usted si tiene a una persona cumpliendo coerción, porque en ningún momento estoy diciendo que no se le ponga coerción. Lo que entiendo que la prisión en este caso, como medida de coerción, es extrema para estas personas que tienen suficiente arraigo social, económico y que han manifestado su intención de colaborar con la justicia cada vez que le han llamado e incluso algunos sin necesidad de haberlos convocado. Es a eso que me refiero. Yo no estoy en ningún momento diciendo que no se le ponga la coerción, pero no tiene que ser la séptima. Y como dije hace un momentito, o empecé a decir, todo esto es por la presión, el populismo judicial, que lamentablemente en este país se entiende que si no hay un preso no hay un caso. Y ese no es la realidad, por lo menos no es esta realidad. Entonces yo entiendo que ante situaciones como, por ejemplo, César Sánchez, de personas como Radamés Segura, que está solicitando que se le permita ir a recibir atención médica a Estados Unidos de Norteamérica, son personas que han demostrado que no se van a evadir del proceso. Usted tiene ahí cumpliendo prisión a una persona, para poner un ejemplo, como Andrés Bautista. Óigame, ¿a quién en su sano juicio se le va a ocurrir que Andrés Bautista, con el aval social, económico, la hoja de vida que tiene, se va a evadir del proceso, se va a mandar? Bajo ninguna circunstancia. Entonces la coerción se establece en virtud del arraigo, es hacia eso. Usted me dirá, bueno, pero está la gravedad del hecho. Sí, estoy de acuerdo, precisamente por eso se le da la coerción. Pero de ahí a usted pensar que estas personas se van a mandar, bajo ninguna circunstancia, por Dios, por favor. Entonces yo discrepo en estas aseveraciones del magistrado Procurador General de la República, cuando enfatiza que la medida de coerción es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso, y que está ahora en manos de la justicia, es decir, de los jueces que van a integrar la sala penal de la Suprema Corte, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados. Insisto en que son planteamientos extremos. Son planteamientos extremos, porque si acaso le varían la medida de coerción y estas personas lo ponen mientras el proceso se instruya y hasta que el juicio de fondo determine su culpabilidad o su inocencia, lo sacan de la cárcel, no es de verdad que se van a ir. Y además, ¿para qué entonces está el Ministerio Público? Si usted sabe que tiene esa persona cumpliendo medidas de coerción, ponga usted presentación periódica o alguien que le ponga un brazalete, un localizador. Pero ven acá, son tan tontos los del Ministerio Público de no establecer los niveles de vigilancia, de control, de supervisión, de auditoría, de monitoreo, porque eso es lo que uno entiende. No, son extremas. Entiendo que esta palabra, a lo que tiene todo el derecho el Ministerio Público, son extremas, aunque la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional, y eso está bien, y para ello están teniendo el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio Público Federal de Brasil y de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas, y eso está bien porque hay que fortalecer el expediente. Porque después que se instruya el caso y se establezca, si así fuese, indicios
serios, graves, concordantes, que comprometan la responsabilidad penal de los imputados, eso va a ir a juicio de fondo. Y ya entonces es un juicio de fondo que es público, porque la fase de instrucción es secreta, oral, público, contradictorio. Entonces ahí se van a conocer los alegatos de imputación y los alegatos de defensa a los fines de establecer responsabilidades o absolución. Entonces, está bien que el Ministerio Público fortalezca la investigación e incluso que la profundice, eso está muy bien, pero de ahí a pensar que porque a estas personas se le varíe la medida de coerción, estaríamos poniendo en riesgo la investigación, eso es admitir una debilidad entonces de las propias estructuras investigativas, de la propia parte acusadora. De verdad que no estoy de acuerdo con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque además no se justifica, no es necesario. Usted tiene personas enfermas, usted tiene personas ahí que no tienen por qué estar presas en esta fase. Si mañana se determina su culpabilidad, bueno, pues entonces ya que cumplan con lo establecido por nuestro Código Penal para este tipo de infracciones. Entonces hace un contraste esto que plantea el procurador cuando un fiscal, en este caso en Nagua, y ustedes recuerdan, señores, el jueves pasado, cuando, y lo admito, boté el seguro, de verdad me salí de control, cuando tuve que comentar con ustedes la triste, vergonzosa, bochornosa y malvada información de un hombre acusado de violar y embarazar a su hija menor, que las autoridades no había forma de que lo encontraran. Entonces resulta que este hombre, acusado de embarazar una de sus hijas y violar a la otra, me refiero a Wilson Ureña Melenciano, si yo lo digo así mismo, Wilson Ureña Melenciano, de 35 años de edad, habría sido apresado y luego puesto en libertad en Nagua, horas después que se le acusara del asesinato de un haitiano y de haber herido a una dominicana. O sea, que aparte de la imputación gravísima, bochornosa, asqueante, maldita, que se le está haciendo y que tiene lógicamente que ser demostrada en justicia, este hombre también se le imputa el asesinato de un haitiano y de haber herido a una dominicana, pero lo sueltan. Entonces usted me dirá, bueno, pero es que el Ministerio Público quizás no encontró ningún tipo de elementos. Óigame, eso hay que explicárselo a este pueblo, eso hay que explicárselo a este país, porque nosotros estamos ante agresiones e infracciones gravísimas. Entonces usted no me puede salir a mí con que por debajo de la mesa no lo agarraron y lo soltaron. No, bajo ninguna circunstancia. Es que la Procuraduría Especializada en Crímenes contra Niños, Niñas y Adolescentes tenía necesariamente que mandar a buscar a ese hombre y presentarlo ante un juez para que le conozca las medidas de coerción y que fuese el juez que estableciera si había méritos o no para sustentar eso, porque bajo ninguna circunstancia. Entonces ahí usted ve el contraste, ¿usted me entiende? Entre una cosa y la otra. Óigame, esos presos de Odebrecht, ahora los que están encartados, que faltan más, no tienen que estar presos. Ahora mismo ellos no tienen que estar presos, bajo ninguna circunstancia. Ellos lo que tienen que ir a juicio. Y que en un juicio, entonces, el Ministerio Público, como representante de la sociedad, como parte acusadora, provista de la suficiente glosa documental, pues entonces demuestre la culpabilidad de ellos. Y que si es así, que caigan presos, bueno, y eso es otra cosa. Pero entonces la presión para que estas personas estén presas en esta fase, que fácilmente si el Ministerio Público no logra estructurar un buen expediente con una buena glosa probatoria, créanme que pueden salir todos. Sin embargo, este caso espeluznante, maldito, malvado, y excúsenme la palabra, de este tipo, entonces lo agarran el martes, fue atrapado por residentes de una comunidad de Nagua, lo llevaron al destacamento, pero resulta que horas después el Ministerio Público lo puso en libertad, diciendo que este no tenía vínculos con las acusaciones que le hacían los comunitarios. Pero a esto, sin embargo, la madre de las niñas, y cuyo nombre se omite por razones legales, dice que tiene indignación, ya que Ureña Melenciano supuestamente era buscado por la policía por el incesto cometido a sus hijas de 11 y 13 años,
Y la fiscal de Nagua, Agustina Castillo, no lo reconoció. El hombre había dicho que se llamaba Richard Ureña Melenciano, cambiando solo el primer nombre y dejando sus apellidos. Entonces, por el revuelo que ha causado la noticia de que la fiscal de Nagua dejara en libertad a este acusado de violación, la fiscal de La Vega, Iris Sánchez, dijo que en las próximas horas procederá a llevarse a las niñas a la casa de acogida para separarla de la madre. Entonces, yo no entiendo. Yo no entiendo. Siento como que esto hay que explicarlo mejor. Pero repito, que lo que se siente es el contraste. Y esas son las cosas. Esas son las cosas. No creo que el país me perdone, sobre todo en un programa que se llama Ruta de Actualidad y que manejan con los temas de último minuto, que yo esté conversando, teniendo el honor de tener en la línea telefónica al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y no le haga esta pregunta. Yo creo que mi amigo Tony Medina, que nos está viendo desde Nueva York, sería el primero que me lo reclamaría, agradeciendo su gentileza del seguimiento, ¿no?, y la televidencia que nos hace, el que está en convalecencia. Y es acerca, la posición del colegio, acerca de esta condena que acaban de hacerle al comunicador Salvador Holguín, al pago de 7 millones de pesos por difamación por parte de la demandante, en este caso se le dio ganancia de causa en primera instancia, Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, que lo acusó de difamación e injuria y que la jueza de la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional, Suinda Brito, emitió el dictamen de la acusación contra el comunicador del programa Hilando Fino de esta planta televisora, a quien halló culpable de haber violado las disposiciones 29, 32 y 33 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. ¿Qué opinión le merece a usted como Colegio Dominicano de Periodistas esta situación? En primer lugar, siempre es penoso cuando ocurre una situación como esta contra cualquier ciudadano y mucho más contra un periodista que tiene como misión usar los medios de comunicación para difundir los conocimientos, las informaciones, la idea, los hechos que acaecen y también para crear opinión pública en torno a los mismos. De manera que es lamentable que un tribunal haya tenido que caer en esta situación. Yo realmente no conozco a plenitud la sentencia, solo el hecho del dispositivo que se conoce que fue condenado a 7 millones de pesos, entre otros detalles. Pero me gustaría, y vamos a proceder a solicitar esa querella para revisarla un poco y ver en cuáles son las bases. O sea, en qué se basa, cuáles son los fundamentos del juez para tomar este tipo de decisión. Porque hay dos cosas fundamentales acá. Número uno, el Tribunal Constitucional, todos sabemos que eliminó unos 8 o 9 artículos de la Ley 6132. Yo supongo, o no sé si fue por esta ley, o fue por la ley de delitos electrónicos que fue sometido Salvador Holguín. Si fue por la Ley 6132, habría que ver, porque el Tribunal Constitucional derogó 8 o 9 artículos, entre ellos el artículo que tiene que ver con figuras públicas, con funcionarios. Incluso cita ese artículo a la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso, las Fuerzas Armadas, las instituciones de carácter público. Por lo tanto, al sacarlo, al declararlo inconstitucional, pues no pudiera ser sometido por esta vía, como que cometió cualquier acto en esta dirección. Ahora bien, si fue sometido por la ley de delitos electrónicos ya es otra cosa. Pero también hay otra cosa que la Constitución señala, que es el derecho de todo ciudadano a su intimidad, a su vida privada, al manejo de su imagen. Eso lo tenemos consagrado en el artículo 49, que es un artículo riquísimo en cuanto a una serie de figuras que parecen que no tenían las constituciones anteriores, y que bueno, no las aporta aquí la Constitución en el artículo 49.
se toma en cuenta, supongo, es probable que ese sea el punto de partida. Entonces, bueno, pues a Salvador lo que le correspondería sería ahora pues apelar esta decisión para ser conocida en segunda instancia. Si no le conviene el resultado de segunda, apelar a la tercera y luego acudir al Tribunal Constitucional, que son todos los mecanismos que nos da la Constitución y las leyes para poder conocer a fondo este caso. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo, Olivo, pero ¿hasta dónde usted cree que esto debió llegar, hasta estos extremos? ¿Por qué le hago la observación y la pregunta, distinguido presidente del Colegio Dominicano de Periodistas? Porque si bien es cierto que hay libertad de expresión, que está incluso consignado en la nueva Constitución que nos rige, no es menos cierto que en muchas ocasiones a veces ocurren excesos y donde las personas pueden mal manejarse frente a otros temas. Tenemos que reconocer que hay una realidad. No todos los comunicadores son periodistas. Aunque todos los periodistas son comunicadores, no todos los comunicadores son periodistas. Esto requiere de un oficio, de un dominio, de un manejo, de un código deontológico que no todo el mundo lo domina. Por tanto y por cuanto, o sea, hay veces en las que las personas pueden equivocarse, la persona puede cometer un error, a veces por desconocimiento, a veces por mal manejo, y entonces pues para eso se buscan los mecanismos intermedios. En este caso está la posibilidad del derecho a réplica, está la disculpa, bueno, hay una serie de cosas. En este caso a mí me apena porque son dos personas de mi afecto. Sin embargo, o sea, ¿hasta qué punto esto se debió dejar correr hasta esto? O sea, ¿hasta qué nivel estamos ante lo que fue un mal manejo en el durante y en el después de esta situación? Y caramba, o sea, ¿hasta qué punto también la gente tiene patente de corso para decir por un medio, o sea, todo lo que se le plazca o todo lo que le dijeron que diga? Este caso no debió llegar ahí, eso debió negociarse antes de que llegara a esa sentencia. Hay muchos casos que a veces hieren el orgullo, el amor propio de los periodistas, de la persona, del ciudadano acusado. A veces no queremos dar un paso hacia atrás. Y todos nos equivocamos, y todos tenemos derecho a equivocarnos. Ahora bien, todos tenemos derecho a resolver esos problemas de ese error o de esa equivocación que cometemos. Y es reconociéndolo. Nosotros, todo el mundo comete errores. Entonces, debió negociarse antes de llegar a esta situación. Si tenía que hacer un desmentido, una situación debió hacerse y no esperar llegar a esta situación. Mira, se van a seguir dando situaciones como esta. Es una lástima, es una pena, pero a veces las cosas tienen que ocurrir para que uno asuma situaciones más comprometedoras. Yo creo que esto deja, entre las lecciones que deja es que, sobre todo, todos los ciudadanos, pero en especial los periodistas que usamos más los medios de comunicación como herramienta para llegar al público, tenemos que manejar con cuidado las informaciones que manejamos. Todos sabemos que el periodista prudente no dice ni una tercera parte de lo que sabe, porque tiene las informaciones, pero si no tiene cómo demostrarla, entonces no puede tocarla, aunque haga cierto comentario y aunque también hay forma de decir las cosas y de informarlas sin que la persona se sienta ofendida. De manera que tenemos que utilizar las artimañas, los rejuegos, la profesionalidad que nos da este oficio, precisamente para llegar al público y decirle a ese público las cosas que entendemos que debemos comunicar, que tenemos que decir, pero cuidándonos de las demandas. A veces no podemos evitar las demandas, pero tenemos que tratar de reducirla al mínimo, porque queramos o no, eso nos afecta. Cada vez que usted tiene que dejar un día para meterse a un tribunal, eso es un problemazo, porque usted está perdiendo de producir, usted está dejando de trabajar, usted está dejando de estudiar, usted está dejando de investigar, o de hacer lo que tiene que hacer diariamente para meterse a oír las partes discutiendo y usted también meterse en esa discusión. Entonces, aunque muchas veces no podemos impedirlo, pero sí tenemos que actuar de tal forma que podamos reducir este tipo de incidentes. Reitero, es penoso que este hecho ocurra,
pero sí aprovechamos la ocasión para ayudarle a los periodistas y a todos los que interactuamos en los medios, que tenemos que actuar con precaución, con cuidado, y tratando de respetarle a cada uno sus derechos. Los derechos fundamentales, como el nombre lo dice, son fundamentales, pero a veces un derecho choca con el otro y ahí hay problemas. Entonces, tenemos que revisar para evitar que nosotros provoquemos el choque de dos derechos fundamentales. Ejercer ambos sin que ambos choquen. Eso nos lo puede enseñar el estudio, eso nos lo puede enseñar uno analizando las cosas con cuidado, porque a veces tenemos que colocarnos en el lugar del otro. Si a uno le gustaría que nuestra vida privada sea tratada de manera pública, sobre todo si implica compromiso muy fuerte, situaciones muy agravantes, pues entonces tampoco uno debería tratar así, porque es que podemos destruir la imagen, el honor de una persona, y para mí una de las cosas más importantes que el ser humano pueda tener en la vida es el honor, es su honestidad, es su trabajo comprometido, serio. Entonces, a veces por eso mucha gente toma posiciones que pueden hacerle daño a otros. Gracias, César, un abrazo a todo tu equipo y muchas felicitaciones a toda tu audiencia. Pues nada, hermano mío, esto ya... Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Hacemos una muy breve pausa. Cuando retornemos, la portada del periódico Nacional dice que prohíben a los militares intervenir a favor de los detenidos. Eso merece un comentario. Pausamos, director. La planta depuradora de la Sursa, como la hemos llamado, está proyectada a recoger las aguas residuales de aproximadamente unos 40 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. Proyectada también a darle servicio a 450.000 personas. Aquí se van a recoger todas esas aguas y toda la contaminación que tenga se va a quedar aquí. Entonces al río va a llegar agua totalmente limpia. Esta planta tendrá un impacto medioambiental alto. La calidad y el nivel de vida que van a tener es importantísimo en términos de rentabilidad económica por asuntos de salud, porque habrá menos enfermedades. Con la entrada en vigor de la amplitud a la forma I-601A, se levanta la inadmisibilidad de la antigua ley del castigo, donde todas aquellas personas que se quedaron irregular en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de viajar a su país de origen y así recibir su visado de residencia para reagruparse con sus parientes. Entérate. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. EEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de
redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Sintonízanos a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Amigos televidentes, volvemos al estudio principal de Teleradio América, desarrollando para ustedes la ruta de actualidad de esto que lejos de un trabajo es un placer y sobre todo un gran privilegio. Miren, el periódico Nacional trae este titular dando cuenta de la prohibición mediante circular, específicamente la 21608, por parte del ministro de Defensa a los militares para que intervengan a favor de personas que han sido detenidas en los operativos que contra la delincuencia y actos ilícitos llevan a cabo las Fuerzas Armadas y la Policía en todo el país. El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, pide a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Dominicana que instruyan a los jefes de las distintas dotaciones a no recibir llamadas de militares interviniendo a favor de personas detenidas en los operativos por la seguridad ciudadana. El teniente general Paulino Sen sostiene que con esa práctica de los militares que intervienen a favor de personas detenidas en los operativos se lesiona el buen desenvolvimiento e interés de enfrentar las acciones ilícitas, así como ofrecer mayor seguridad y protección a la población. Hay una parte importante y es que en el memorándum, en la circular, dice, este despacho ha observado con preocupación la lesiva práctica de miembros de las Fuerzas Armadas de realizar llamadas telefónicas a los oficiales encargados de los puntos de interceptación ilícita con el fin de obtener favores a favor de las personas detenidas. Mira, la medida es profiláctica, pero la realidad de las mismas es que en las instituciones castrenses y las policiales hay un régimen de jerarquía, de rangos. Esa es la realidad. Entonces, una persona detenida bajo control de un rango cualquiera, de un teniente, lo llama un capitán o lo llama un mayor, 1 o 2 rangos superior, y le baja raya, para decirlo en buen dominicano, de que le entregue a esa persona. Puede ser que le pida el favor, pero también puede ser que le baje una raya. Entonces el subalterno, ante una situación así, si todavía la situación, en este caso, el caso o la persona está en control militar o policial, pues entonces para evitar represalia, accede. Si ya lo pasó a la justicia, bueno, ya no, porque ya es cuestión del Ministerio Público. Entonces ya como militar no le puede imponer, no le puede bajar una raya, no le puede bajar una línea a una autoridad judicial, en este caso civil. Por ahí es que anda el asunto. Pero lo que me apena es que esto sea una práctica recurrente. Y entiendo que dará resultado de alguna u otra manera. Habrá casos en que no va a dar resultado. Que no va a dar resultado porque los rangos son los rangos. Pero con esta acción se muestra una intención de profilaxis por parte del ministro de Defensa, pero también, y esta ya es una interpretación periodística, la posibilidad de que ante los hechos muchas personas cuestionadas, o en este caso carne de tribunal, léase delincuentes, estén siendo favorecidas por estas intervenciones de militares, ya sea vinculados familiar, sentimental, de la razón que sea. Y por ahí también puede estar habiendo un problema. Creo que eso es lo que me da, esa es la lectura que me da. El asunto de los rangos, que es real, o sea, en los cuerpos militares y policiales es así, perdón, y luego
que se hayan dado cuenta que muchas de esas intervenciones, en este caso de esas consideraciones que se piden, sean a personas que no lo merecen desde el punto de vista de que son vinculadas a acciones ilícitas, que están fichadas y una serie de etcétera. De todas maneras, lo veo muy bien como medida. Tengo mis reservas en que se pueda aplicar en un 100%, pero qué bueno que eso se establezca, aunque eso en modo alguno significa que una persona pueda hacer una labor de intercesión por otra, desde el punto de vista, mire, yo vengo aquí, ¿qué le pasó a mis primos, a mi familia? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero de ahí al la llamada de, aló, mire, sargento tal, le habla el coronel fulano, bueno, ya, ¿entiendes? O teniente, mire, le habla el mayor tal cosa, o el capitán, es por ahí que anda el asunto. Señores, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, llamó al Partido Revolucionario Moderno a llevar ante el Procurador General cualquier queja o denuncia que tenga sobre el informe realizado por la comisión que investigó la licitación de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Brache, quien es uno de los miembros de la comisión designada por el presidente, dijo que la postura del PRM contra el informe está equivocada al acusarles de querer encubrir el favoritismo del gobierno con la constructora brasileña Odebrecht. Ustedes recuerdan, amigos y amigas televidentes, que en el día de ayer yo me manifesté mi posición, que ha sido siempre la misma, de que en el proceso de adjudicación y de licitación de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina no hubo ningún tipo de procedimiento alejado de las normativas y los protocolos nacionales e internacionales que rigen este tipo de procedimientos. Hoy el PRM denuncia que el informe a las plantas trata de justificar la parcialidad del gobierno. Ellos hacen un documento donde, entre otras cosas, dicen que esta evaluación hecha por la comisión designada por el presidente Danilo Medina Sánchez y que preside Agripino Núñez Collados y que entre otras personas la integran Percio Maldonado, periodista y presidente de la Sociedad Dominicana de Medios, también Servio Tulio Castaños Guzmán, también Gabriel del Río Doñé, el empresario Celso Marrancini, el ícono empresarial don José Luis Pepín Corripio, entre otras personalidades. Dice el PRM que es un esfuerzo inútil para justificar la parcialidad del gobierno en el otorgamiento del contrato a Odebrecht y argumentan que muchas de las recomendaciones que la comisión hace constituyen violación a leyes y normativas vigentes, por lo que llamaron a la sociedad dominicana a redoblar los reclamos para que la impunidad no prevalezca. Repito lo que yo dije anoche. Entiendo que las personalidades que conforman esa comisión son gente con una hoja de vida, con cosas que perder y que no es verdad que se van a exponerse a coger un debol viendo o diciendo lo que no estaba o lo que ellos no pudieron constatar. Yo creo que ese informe, y ojo, es un informe de 286 páginas, lo que pasa es que el extracto tiene 18, pero es un informe de 286 páginas con todo el proceso pericial. Es amplio, es profundo y establece claramente, en virtud a lo que fueron esas investigaciones y esas periciales, que Punta Catalina no tuvo ningún tipo de problemas en cuanto a la adjudicación y la licitación, pero que también la planta costaría un 6% menos de lo que pudiera costar una estructura similar y de las mismas características. Entre otras recomendaciones, algunas de ellas, como la conveniencia de que el Estado adquiera los terrenos donde se están levantando esas termoeléctricas. Entonces,
Yo entiendo que lo que le está diciendo Pedro Brache al PRM es una buena recomendación. Ustedes están de alguna u otra manera inconformes, entienden que hay algún tipo de queja o creen que tiene validez alguna denuncia. Bueno, pues llévesela al Procurador General de la República debidamente sustentada. Yo entiendo que es lo correcto, porque la comisión ya hizo lo que tenía que hacer, ya vio lo que tenía que ver, hizo los levantamientos y dio, en virtud a documentación, lo que fueron sus conclusiones. El PRM entiende que ahí hay situaciones, pues vaya a la justicia, perdón. ¿Quién tenemos en la línea? A Chu Vázquez. Chu Vázquez está en la línea telefónica. Que me dé un momentito, Chu, para yo terminar el comentario, porque este programa es plural, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de inconveniente, ese es mi punto de vista. Ahora, el punto de vista del PRM, que yo entiendo que es extremo y que quieren todavía seguir batiendo un tema, no es la posición más sensata. De todas maneras, le vamos a dar la participación a Chu un momentito, porque me deje terminar esto e inmediatamente, pues caramba, le damos la participación porque esto es plural. Ese es mi punto de vista. Y mi punto de vista llega hasta donde empieza el del otro, o sea, él se va a expresar ahora. Dame un momentito, Chu. Pero soy de los que creen, amigos y amigas televidentes, que si tienen algo que objetar, deben llevarlo, como muy bien dice el presidente del CONEP, Pedro Brache, al Procurador General de la República, que lo lleven a las estructuras correspondientes y le hacen un favor al país. Ahora, lo que usted puede estar seguro es que cuestionar el informe es también cuestionar a las personas que participaron en el mismo. Y créame que a mí se me hace muy difícil que gente de la característica como don Pepín Corripio, como Agripino Núñez Collado, como Gabriel del Río, como Percho Maldonado, se presten a un chanchullo, entre otros. Y todos estuvieron de acuerdo. De todas maneras, ese es mi punto de vista. Yo agradezco la gentileza del licenciado Jesús Chu Vázquez Martínez. ¿Se cayó la llamada? Sí, ya la tenemos, ya la tenemos. Agradezco a mi distinguido amigo, el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, don Jesús Chu Vázquez Martínez, quien también fue presidente del Senado y senador por la provincia de María Trinidad Sánchez de Nagua, que tenga la gentileza de sumarse a esta conversación. Y inmediatamente le pregunto, usted me acaba de escuchar, me escuchó anoche también, su posición frente a esta recomendación que le hace el presidente del CONEP al PRM, de que si tienen algo contra el informe, pues que se lo lleven al Procurador General de la República. Yo entiendo que es una posición interesante y me gustaría pues saber su postura frente a este emplazamiento, llámele usted consejo si usted quiere, que le está haciendo el CONEP a el Partido Revolucionario Moderno. Saludos, Chu Vázquez Martínez. Bueno, buenas noches, querido amigo y hermano. Agradezco mucho, como siempre, la gentileza de que tú me permitas comunicarme con el país a través de este espacio. El día de anoche tu planteamiento, tu posición de respaldo al informe dado por la comisión, ¿verdad? Nosotros tenemos posiciones diferentes, divergentes en el tema. Entonces, evidentemente, nosotros hemos dado un informe técnico sobre las fallas, sobre todo lo que pasó durante el proceso. Hoy hemos visto declaraciones del presidente del CONEP. Nosotros vamos a seguir. Esa fue la primera parte de la respuesta que nosotros hemos dado, pero nosotros los equipos técnicos del partido siguen trabajando para dar otras respuestas con relación a este informe, que es un informe de 185 páginas. Nosotros comenzamos la primera parte, pero vendrán otras respuestas. Lamentamos que el presidente del CONEP diga que si el PRM tiene alguna preocupación. Bueno, nosotros hemos tenido mucha preocupación con el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Y hemos llevado a instancia a la justicia y la justicia no hace caso. El tema de Joao Santana fue sometido por el Partido Revolucionario Moderno y la justicia no hizo caso. Bueno, pero nosotros hemos sido víctimas de represión. Cuando nosotros en la campaña pasada intentamos pasar un video sobre esas cosas que están pasando hoy, que se han descubierto hoy de Odebrecht, de Punta Catalina, ¿qué pasó con el gobierno dominicano? Prohibieron pasar el video. Entonces, evidentemente que estamos ante un régimen que
y nosotros vamos a seguir insistiendo en los tribunales y vamos a seguir insistiendo en todos los casos que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a dar nuestro brazo por cerca que la República Dominicana no cese la impunidad y la corrupción que ha sido el cáncer que ha llevado a la sociedad dominicana en que se encuentra de composición prácticamente. Chu, ese es el punto de vista del PRM, o sea, y nosotros lo respetamos. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa posición. Creo que la documentación habla por sí sola, está debidamente sustentada, pero si ustedes entienden que algo está mal, yo siento que deberían, aunque usted lo acaba de rechazar, deberían llevar eso hasta las estructuras judiciales a los fines de que se puedan investigar. Sin embargo, Chu, es importante para mí conocer la opinión del PRM frente a esta postura del Procurador General de la República, que ha advertido que liberar los imputados de Odebrecht obstaculizaría las investigaciones. Hace un momentito, hace unos minutos antes de que usted llamara, usted dio mi planteamiento frente a este tema, y en el caso específico del PRM, en el muy específico del PRM, que usted tiene ahí el caso, por ejemplo, de Andrés Bautista, que solicitó, apeló a la medida de coerción que será conocida por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, así como también otros imputados. Yo quiero saber cuál es su punto de vista frente a esto que dice el procurador, advirtiendo que liberar a los imputados de Odebrecht obstaculizaría las investigaciones. Ustedes tienen el caso de Andrés, pero también la situación de salud que está confrontando César Sánchez, independientemente de que también tienen otro imputado en este caso. ¿Cuál es su posición frente a esto que ha dicho el Procurador General de la República? Mire, yo pienso que en todo esto lo que ha habido es un manejo de las informaciones y se ha manejado de manera política, porque el propio procurador establece en la instancia que envía al juez para pedir la medida de coerción a los imputados, que los sobornos en la República Dominicana se oficializaron, comenzaron en el año 2007 y terminaron en el año de enero del año 2015. En esa época se recibieron 83 millones de dólares, de los cuales se recibieron 54 millones de dólares del 16 de agosto del año 2012 al 15 de enero del año 2015. Es decir, del año 2007 al año 2012 se recibieron 29 millones de dólares. Y del año 2012 al año 2015 se recibieron 54 millones de dólares, para dar la suma de 83 millones de dólares admitidos por la empresa y admitidos por quienes lo recibieron. Eso fue el dinero que se utilizó para sobornar a la República Dominicana. César Sánchez no era funcionario de gobierno en el año 2007 ni era máximo de Olla. Andrés Bautista no era presidente del Senado. Nosotros hemos demostrado en todas las instancias que Andrés Bautista no votó por los préstamos de Odebrecht que se le atribuyen. No era ni siquiera senador en 3 o 4 de esos préstamos que se le dicen que lo aprobó. No era presidente, en 2 de los préstamos que se le dice, no estaba presente, siendo senador, pero siendo minoría no estaba presente. En el préstamo del acueducto de la línea noroeste, Andrés Bautista y yo votamos en contra de ese contrato, porque ese contrato se le hizo un adendum, y aunque tenía 3 años en el Congreso Nacional, en el momento que llegó, yo no conocía, ni Andrés conocía tampoco los términos que se le ha hecho el adendum, bajándole 20.3 millones de dólares a la construcción del acueducto de la línea noroeste. Y nosotros le pedimos a los senadores que dejáramos para una próxima sesión para conocer el detalle. Los senadores pidieron que se conociera, nosotros votamos en contra para que se siguiera en la agenda del día y votamos en contra después para su aprobación. Lo que quiero decirle con todo esto es que desde el punto de vista legal, técnico, no hay elemento, no hay mérito para que Andrés Bautista esté preso ni para que esté preso César Sánchez. Entonces, yo le pregunto a cualquier dominicano, ¿qué peligro representa Andrés Bautista de fuga? Andrés Bautista es el presidente del partido mayoritario de oposición, pero Andrés Bautista es un hacendado, un productor de toda una vida, con más de 40 años, y uno de los principales productores agropecuarios del país. En Moca había 3 productores agropecuarios conocidos en el país, que eran don Zenón Arroyo, don Enriquillo Encarnación y don Chacho Bautista, el papá de Andrés Bautista. Andrés Bautista es un hombre que él y su familia vienen de una tradición que suplía mayormente la empresa cárnica de Dubeca de Pedro Rivera, era el papá de Andrés Bautista.
siendo productor de cerdo, de Moca, de esa región. Entonces, Andrés Bautista es un hombre que su honestidad, lo que lo conocemos, su valía de hombre de bien, de hombre de familia, de hombre honorable, es altamente conocido por la sociedad dominicana. Pero es un hombre tan honorable, tan honesto, mi amigo César, que Andrés Bautista, siendo presidente del Senado, deja 203 millones de pesos en ahorro en el Senado de la República, y el Senado no queda debiendo un solo centavo bajo la aplicación de los tiempos, no quedó debiendo un solo centavo. Y muchos senadores, candidatos de nosotros, perdieron las elecciones por 200, 300 mil pesos, porque Andrés Bautista se negó, no hizo nunca lo que han hecho otros. Entonces, es Andrés Bautista, un hombre con una familia, con una formación, con una vinculación histórica con su provincia, con los productores. Por eso tú ves que en el día de hoy y en el día de ayer se han manifestado prácticamente todo el aparato productor agropecuario nacional respaldando a Andrés Bautista, como lo han hecho también los principales líderes políticos del país, comunicadores, y lo han hecho también diferentes sectores de la sociedad dominicana. Lo que quiero decirte es que qué peligro puede representar Andrés Bautista para la aplicación de la justicia en la República Dominicana. ¿Por qué hay que involucrar a Andrés Bautista en un hecho de esa naturaleza? Hay que involucrar de la oposición para completar. Entonces eso es lo que se ha hecho con Andrés Bautista. Llegan los derechos más elementales. Representa Andrés Bautista un peligro para las investigaciones. ¿Qué riesgo representa? ¿Y qué puede boicotear Andrés Bautista las investigaciones? ¿De qué? Entonces cuando yo oigo pronunciamientos así, y yo veo la situación de César Sánchez, situación de salud de César Sánchez, un hombre que ya son mágicos del país, porque César Sánchez no es el técnico eléctrico que tiene la República Dominicana. Yo lo conozco hace muchos años, César Sánchez. Un hombre de trabajo, un hombre serio, un hombre que se siente aplastado de una situación como esa, cuando es una persona de bien, una persona honorable, una persona decente, una persona útil de la sociedad dominicana, que le sirve al propio gobierno dominicano ahora, en medio de esa situación. Entonces, le buscan como delincuente, le hacen videos y le pasan para que la gente vea, y entonces lo llevan preso como delincuente. Vienen otros delincuentes y reciben con honores, y a esta gente, que son gente de bien, gente de trabajo, gente buena, gente serio, entonces lo tratan como delincuente. Entonces ahora dice el procurador que no le puede dar libertad a ellos porque ellos son un peligro. ¿Qué peligro puede representar Andrés Bautista y César Sánchez? Y máximo de golpe para las investigaciones de Odebrecht. Realmente se trata de un abuso de poder. Bueno, Mario, mi cariño siempre, y saludo a todos los amigos televidentes de tu familia. Y en el tema de justicia, si el señor director me regala estos minutitos, pues el Consejo de la Magistratura dio a conocer los nombres de los preseleccionados para las altas cortes. Estamos hablando de 85 aspirantes a ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Dentro de algunas horas se va a presentar a la opinión pública estos preseleccionados, donde hay gente buena, donde hay gente de mucha valía, donde hay personas que gozan de mi gran aprecio. Ahí está el listado, nuestro señor director los va a presentar, gente de verdad que me merecen mucha valía, mucho respeto, mucho reconocimiento. Por ejemplo, ahí está una de mis propuestas, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el Tribunal Superior Electoral, y me refiero a la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, que ha sido postulada y fue preseleccionada para uno de esos asientos. Pero también en la otra diapositiva se ve todo un grueso, todo un listado de distinguidos juristas, solo para mencionar algunos, gente de mucha importancia como Cándido Simón, que está también presentado, o en la otra diapositiva donde se ve el restante de los 85, y usted tiene ahí, ya dije a Cándido Simón, pero usted también tiene a otros magistrados, ¿no? Algunos de ellos, y otras personalidades, ¿no?, que forman parte de los preseleccionados, y que yo entiendo que se debe hacer un ejercicio mesurado, un ejercicio profundo para escoger lo mejor en términos jurídicos y en términos morales. Por eso ustedes ven
que me he inclinado para que uno de esos asientos lo ocupe la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, que es para mí una de las mujeres que mejor se desempeña en la judicatura dominicana, aparte de que demostró su dominicanidad, su nacionalismo y su compromiso con esa sentencia histórica que emitió, que evacuó en el tema de los terrenos de Bahía de las Águilas, devolviéndole al país ese patrimonio. Así están las cosas, amigos y amigas televidentes. Nos vamos a reencontrar cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Y de esa manera usted y yo vamos a perpetuar este encuentro que hacemos desde hace más de 20 años. Mentira, desde hace más de 19, casi 20, porque fue el 19 de enero de 1998, donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente de quién lo haga. Usted es la parte más importante de esta relación. Yo soy César Duvernay. Nos vemos en un rato, cuando diga el reloj que son las 12, en la ruta de actualidad, la mejor manera para terminar y empezar el día.